Para crear nuestro bullet journal creativo necesitamos dos materiales que son nuestros imprescindibles, nuestras libretas y nuestro bolígrafo. Y además vamos a trabajar sobre un A5, es decir, la mitad de un folio para que te hagas una idea. ¿Por qué? Porque es un tamaño tremendamente cómodo si nuestro bullet journal nos va a acompañar siempre de un lado a otro y en relación al interior podremos elegir entre diferentes tipos de impresión. En el bullet journal se suele utilizar mucho la red de puntos. Si te fijas, la red de puntos lo que hace es darnos unos márgenes en horizontal y en vertical, de forma que así tenemos nuestras guías y no nos torceremos a la hora de dibujar o a la hora de escribir. Yo para este proyecto y también para mi día a día suelo escoger una encuadernación cosida al hilo, que me permite abrir el cuaderno a 180 grados y hacer composiciones continuadas a 2 páginas. Algo que yo suelo tener en cuenta a la hora de escoger un cuaderno y una libreta es que tengan una goma de cierre para poder llevarlo en bolsas y en bolsos y que no se me abra, ni se me estropee el interior, ni se me caigan los recortes o posibles cositas que tengo insertadas dentro del bullet journal. Otra de las cosas que tienes que tener en cuenta a la hora de elegir la libreta ya no solamente es la impresión, sino el gramaje del papel. Dependerá de si queremos utilizar materiales más pesados como un rotulador tipo de pincel o acuarelas incluso, y para ello necesitarás un gramaje de unos 120 de grosor. ¿Por qué? Porque si no el papel se combará e incluso se traspasará. Si lo que quieres es utilizar unos rotuladores normales y un bolígrafo normal, puedes recurrir a un cuaderno de 80 de gramaje, que es, para que te hagas una idea, el peso que suele tener un folio. Aparte de la libreta, otra de las cosas que es imprescindible a la hora de crear tu bullet journal es el bolígrafo. Elígelo bien. Yo suelo usar un bolígrafo tipo delineador porque tengo una letra muy chiquitita y me gustan los calibrados 0,1 a 0,4 como mucho y a partir de 0,5 para crear títulos y demás. Me gusta introducir el color en mi bullet journal y lo consigo gracias a delineadores de colores, tanto los que son un poquito más gorditos como que son también de calibrado de 0,4 y además los rotuladores tipo pincel, porque con ellos creo apartados e incluso además creo y escribo los días de la semana y los días del mes. También tengo siempre un portaminas, que prefiero el portaminas a los lápices porque el portaminas me da una precisión mucho mayor a la hora de dibujar, y la goma siempre me acompaña también para poder ir modificando sobre todo estructuras cuando quiero crear los registros mensuales y cuando quiero dar forma incluso al registro futuro y crear celdas o crear los trackers. Siempre me gusta tener conmigo diferentes tipos de papeles, ya no solamente en color y forma, sino también en textura, porque aporta una riqueza mucho mayor a lo que es el acabado de un collage o de un panel de inspiración o incluso en la portada de un mes. Otro de los complementos que tengo siempre a mano son clips y pinzas. La pinza me servirá para prender las páginas y tenerlas totalmente sujetas. Otro de los artículos que están siempre sobre mi mesa pues, es una goma, una regla y unas tijeras, cosas totalmente básicas, y adhesivo. Yo prefiero utilizar este tipo de adhesivos que son de doble cara, es tremendamente fácil de llevar porque es muy chiquitito y me permite llevarlo siempre conmigo. Para mí uno de mis imprescindibles y artículos que más me gustan son los washi tapes. Son cintas que están fabricadas en papel de arroz, son típicas japonesas y como puedes ver vas a encontrar en el mercado muchísimos tipos y muchísimos grosores. En relación a los adornos tenemos también pegatinas, etiquetas con las que podemos ir trabajando tanto en PVC como también en papel de arroz o diferentes tipos de papeles. Ahora que ya hemos visto todos los materiales y has ido conociendo cada una de las cosas que yo suelo utilizar, quiero recordarte que puedes hacer siempre uso de todo lo que tengas en casa. Ya sabes que teniendo una libreta y teniendo un bolígrafo puedes crear desde cero tu propio cuaderno y hacerlo de una forma perfectamente creativa.